entre el pueblo del Señor. Hay muchas enfermedades en los niños, en los adultos, en los ancianos, en todos los niveles de la iglesia, de la congregación. Hay mucho sufrimiento, mucha enfermedad que está azotando mucho al pueblo del Señor. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos promesas del Señor por medio de su palabra y que no debemos olvidar estas promesas que tenemos del Señor. Vamos a leer aquí en San Mateo, en el capítulo 10, versículos 7 y 8. Papá, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad a muertos, echad fuera demonios, de gracia recibir, de gracia. Gracias a Dios. Estas eran instrucciones que el Señor Jesús daba a sus discípulos. Y Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos. Allá el Señor estaba enviando a sus discípulos a su pueblo, porque su ministerio empezó trabajando solo con su pueblo. Pero es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, en el cual nosotros también hemos creído y confiamos, ¿verdad? Y también nosotros somos enviados a llevar esta misma palabra, a anunciar esta misma palabra de la predicación del Evangelio. Pero la predicación del Evangelio debe ir acompañada también con estas señales o estas promesas, porque así lo decía el Señor al final de su ministerio aquí en la tierra, cuando ya daba las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender a los cielos, después que Él resucitó. Y Él nos mandó entonces a predicar, pero le dijo también, como dice en San Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una promesa, mis hermanos. Esta promesa no se ha terminado. Como decía un profeta, la mano de Jehová no se ha acortado o no se ha cortado para seguir sanando. Es la misma mano poderosa del Señor, que es fiel a su palabra, a su promesa. Y Él los mandó a predicar el Evangelio y a bautizar. Pero también les instruyó de que estas señales tenían que ir con ellos, como hoy también deben ir con nosotros, ¿verdad? Y les decía, estas señales seguirán a los que creyeren. O sea que las señales no son para todo el mundo, no son para aquel que quiere probar a Dios. Una vez un señor que estaba muy enfermo y que había ido a varias iglesias para que lo sanaran, alguien le habló que si él venía aquí y se oraba por él, podía ser sano. Y él vino fue para eso. Él no vino porque él creía, sino para ver si era verdad. Y bueno, lo trajeron y al que nos pide una oración no se la vamos a negar. Lloramos por él. Pero no se sanó. No se sanó y después el hombre quedó pues blasfemando. Un partido mentiroso, engañando a la gente. Bueno, pero son gente, ¿verdad?, que quieren sanarse para seguir en el pecado, en la maldad, en la inmundicia. No porque creen en Dios, no porque aman a Dios, no porque creen en el poder del Señor.
Y algo muy importante para que Dios pueda hacer una obra, para que Dios se pueda manifestar, es que la persona que acude a esto, la persona tenga fe, la persona crea de verdad en su corazón que realmente Dios es suficiente y es poderoso para hacer cualquier obra de salud, aunque sea una enfermedad terminal, aunque la persona ya esté desahuciada. Bueno, algunos hermanos dicen sajuciada, pero no es sajuciada, es desahuciada. Te lo digo para que se la graben bien, no es sajuciada. Eso yo no sé de dónde sacaron ese término desahuciada. No, es desahuciada, ¿verdad? Algunas personas han sido desahuciadas. ¿Qué es una persona desahuciada? Que el médico le dice, hombre, ya no podemos hacer nada, esta es una enfermedad terminal, llévenselo para la casa, denle lo que quiera, él lo que pueda, atiéndalo lo mejor porque ya él va de viaje, está desahuciado. Pero Dios ha sanado personas desahuciadas. Hemos visto que personas que ya están prácticamente en una enfermedad terminal, Dios los ha sanado, Dios los ha restablecido, ¿verdad? Ahora es extraño, ¿por qué no siempre ocurre esto? ¿Por qué a veces ocurre y a veces no? Bueno, es que Dios es soberano en su voluntad. Y Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Nosotros le pedimos, porque Él nos da esa libertad. Pedir, dice. Pedir. Entonces nosotros le pedimos, ¿verdad? Y le pedimos creyendo. Pero Él decide si Él nos va a responder lo que le pedimos o no. Y Él es soberano en eso. Yo no voy a dudar del amor de Dios, ni del poder de Dios, ni la misericordia de Dios, porque en un momento dado yo le pida y Él no me responda. Decía Job cuando se estaba muriendo con esa sarna horrible de pie a cabeza, dice, aunque Jehová me matare, seguiré confiando en Él. Entonces, aunque estemos como estemos pasando, lo que estemos pasando, si tenemos a Cristo en el corazón, seguimos confiando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos, porque yo no puedo seguir a Jesús condicionalmente. Bueno, yo le sigo si Él me oye, si Él me atiende, si Él me responde todo lo que yo le pido, entonces sí yo le voy a seguir. Eso es una actitud egoísta y mezquina de seguir a Dios. Nosotros seguimos a Dios en las buenas y en las malas. Si nos responde o no nos responde, nosotros le seguimos a Él. Porque lo importante es nuestra alma. Nuestra alma. De todas maneras nos vamos a enfermar y de todas maneras nos vamos a morir, quiera o no quiera. Pero lo importante es que su alma no se vaya a perder. Su alma no se vaya a condenar. Eso es lo más importante de todo. Por lo tanto, si Dios me responde, gloria a Dios, la honra sea para el Señor. Y si Él no me responde, sigo confiando en el Señor. Sigo creyendo en su poder. Sigo creyendo en su amor, en su misericordia. Porque muchas veces Satanás aprovecha ese momento que puede venir de duda a nuestra mente, a nuestro corazón, porque no vemos la respuesta del Señor. Y Él aprovecha eso para entonces, Él es un espíritu. Y Él se comunica a nuestro espíritu. Y Él nos dice, y eso que tú dices que eres cristiano, y eso que crees en Dios, ¿qué Dios ni qué Dios? Dios no existe, no crees ese cuento. Esos son los ignorantes, son los que creen eso, porque hoy en día eso es lo que se cree, que son los ignorantes los que creen en Dios. Los que saben mucho, eso no saben nada. Están ciegos, son unos pobres miserables y cuitados, dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de creer en esta promesa, confiar en esta promesa, porque esta promesa es para nosotros y nosotros tenemos derecho a apropiarnos de ella. Pero Dios, vuelvo y repito, es soberano en su voluntad. Eso no implica que yo no le pida por eso. Bueno, Señor, si tú me quieres sanar, sáname, y si no, bueno, está bien. No, yo le pido al Señor que me sane. Yo le pido, Señor, porque Él me dice, pedí. Y Él es soberano en su voluntad. Si es la voluntad de Él me va a sanar. Y si no, no me va a sanar. ¿Sí? Porque es así. Y yo me atengo a lo que dio, a la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero Él sí nos dice, estas señales seguirán a los que creyeren.
a los que creyeren. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bueno, los hermanos dicen que hablar nuevas lenguas, que ya no hablamos palabras sucias. No, las lenguas espirituales son parte de los dones espirituales. Y si Dios usa a alguien aquí con una lengua celestial, ¿verdad? Con una lengua angelical, gloria a Dios. Gloria a Dios. No vamos a decir que por eso es un infiel, porque el hermano Dios lo usa en el don de lengua. Entonces, cuando el Señor dice hablarán nuevas lenguas, se refiere a eso, al don de lengua. Así como está escrito, es al don de lengua. No es que, porque bueno, los hermanos, claro, como no quieren saber del don de lengua y por eso es que el Señor no la da, porque no quieren saber de eso, porque lo ven como lo peor. Entonces los hermanos dicen, no, eso de hablar nueva lengua es que ya no hablamos palabras sucias. Bueno, allá en Colombia cuando no se daba la Santa Cena y unos hermanos preguntaban, ¿y por qué no se da la Santa Cena? Dice, no, es que eso lo hacen solo religiosos. Nosotros no practicamos la Santa Cena. Aquí la Santa Cena es la comunión, cuando nos llaman a la cocina a comer todos juntos, esa es la Santa Cena. Porque nunca se había dado la Santa Cena. Cuando ya se empezó a dar la Santa Cena, bueno, yo no sé qué dijeron, pero a veces la gente se inventa cosas, ¿verdad? Y no es bueno estar inventando cosas. Mejor es que si usted no está bien claro de algo, no cállese la boca, para no hablar una herejía, ¿verdad? O un disparate, queriéndose ser sabio, dice, se hace pato. Entonces, lo que usted no tiene bien claro, mejor no diga nada. No diga, porque nosotros no lo sabemos todo. A mí ese hermano que me han preguntado, se ha hecho una pregunta y yo no le tengo la respuesta en el momento y yo digo, hermano, yo voy a orar, Señor, más adelante yo le respondo. Usted piensa que porque yo soy obispo puedo darle satisfacción a todas sus dudas y a todas sus preguntas. No, hermano, no. Dios me ayuda ahí. Y la pregunta que me hicieron hace como 20 años ya en Colombia. Y la pregunta que me hicieron fue el versículo que dice, haceos amigos de las riquezas de maldad. Y cuando faltes, dice, os recibirán en las moradas eternas. Y hermano dice, es que es eso de hacer amigos de las riquezas de maldad. ¿Cómo es que yo voy a hacer amigos para Dios de las riquezas de maldad? Digo, hermano, yo voy a orar y después le contesto. Bueno, nunca más me preguntó. Pero le voy a decir, no, eso significa, no sé qué, voy a estar inventando y elucubrando cosas ahí, ¿verdad? De mi ocurrencia. No, entonces hay que tener cuidadito también en eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros no somos, ¿cómo se dice? Sábelo todo, como dice el dicho por ahí. No, el que sabe todas las cosas es Dios. Entonces usted tiene que ser sincero. Cuando usted no sabe algo, no entiende, hermano, la verdad es que yo no le tengo respuesta ahorita. Voy a estudiar, voy a leer, voy a orar al Señor, y si el Señor me revela, más adelante yo le explico, ¿verdad? Entonces, en eso uno tiene que tener cuidado, porque uno puede hablar herejía cuando uno afirma cosas que no son realmente así, ¿verdad? Dice, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, dice, y sanarán. Sanarán. Bueno, el hermano anciano Agüero decía que había que tener mucho cuidado de poner las manos sobre los enfermos, porque si usted, y bueno, eso lo decía también hermano ministro Mora, si usted no está bien preparado para estar poniendo las manos sobre los enfermos, no está guardándose en fidelidad para Dios, usted quiere andar imponiendo manos por ahí, decía bonito, se le va a pasar la enfermedad del otro a usted. ¿Sí? Y abuelo él decía eso, que ese mal que le dio un cáncer, dice, porque él oraba por muchos enfermos. Él oraba por muchos enfermos y muchos se sanaron, pero dice que le pasaron el mal a él de tanto estar imponiendo manos. Entonces, el Señor dice, y eso yo en parte creo que hay que tener un poquito de cuidado. Dice el Señor, no impongas de ligero las manos, consérvate en limpieza. No hay que imponer las manos de ligero. Pero el Señor sí dice que al orar, y hay hermanos que a ellos les gusta que cuando piden oración, usted le ponga la mano. Ellos sienten que así es más efectiva la oración. ¿Sí? Y algunos esperando que se le ponga la mano en la cabeza para poder sentir que de verdad oraron por él. Pero bueno, eso está en el sentir de cada uno, ¿verdad? A eso había un hermano que él no le ponía la mano, le ponía la Biblia por si la mosca. Pero la mano no, le ponía la Biblia. Y bueno, gracias a Dios. Pero ahí sí dice
¿verdad? Dice claramente la palabra del Señor, ¿verdad? Sobre los enfermos, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, sanarán. Entonces, eso es una promesa que está allí. Y esa promesa es para nosotros. ¿Cuánto creen, mis hermanos? Es para nosotros. Por lo tanto, nosotros no dudemos de que Dios es poderoso, Dios es suficiente y que esa promesa del Señor está vigente. No porque hayan tantos especialistas hoy, porque hayan tantas farmacias que son un sistema de explotación en Panamá principalmente, porque hayan tantas clínicas, tantos hospitales. Vamos nosotros a dejar de confiar en el Señor. Tenemos que seguir confiando en el Señor, mis hermanos, porque su palabra permanece para siempre. Y esta es una promesa que Dios ha dado. El Señor Jesús, cuando Él predicaba, su ministerio se desarrolló en la predicación del Evangelio y en los milagros. Los milagros. Donde Él iba, ese era su trabajo, esa era su labor. Sí. Y casi según registra la Biblia, dice que solamente se escribió lo necesario para nuestra salvación. Pero si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, dice, no cabrían los libros en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos milagros, cuántas maravillas, cuántos milagros no hizo el Señor en esos 3 años y medio? No lo sabemos, pero tenemos aquí lo esencial, lo que está escrito en la palabra, para que nosotros creamos, ¿verdad? Creamos en su poder, en su misericordia. Y dice la palabra del Señor aquí en San Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Miren, es el cumplimiento. Usted puede ver en todo el Antiguo Testamento hubieron muy pocas sanidades. Se pueden contar con los dedos de la mano las sanidades que hubieron, ¿verdad? Antes de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, la sanidad del rey Ezechías, ¿verdad? La sanidad de el general asirio, ¿cómo era que se llamaba? Amán, ¿verdad? Y así, son contaditas, pero después de Jesús son innumerables, porque realmente parte de su ministerio, de su obra redentora, aún en la cruz del Calvario, era traer sanidad a nuestra alma, pero también a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y por eso dice, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra. Dice que él sacó a vergüenza todos estos demonios cuando el Señor liberaba a las personas. Hay un versículo que lo dice así, creo que está en Colosenses. Dice que él sacó a los, es decir, los hizo, dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Despojando, dice, los principados y potestades. Dios hizo esto. Todos esos principados y potestades son demonios. Y había mucha gente, y hay mucha gente endemoniada en el mundo, ¿verdad? Pero el Señor trajo ese poder para exhibirlo, dice aquí, para sacarlos a vergüenza o para avergonzarlos, porque ellos se sentían señores de las almas. Y por eso tienen tantas almas atadas, de muchas maneras.
pero el poder del Señor libertó a esas personas. Y por eso dice, le trajeron muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. A todos los enfermos que se acercaron a Jesús. Y por eso es que yo ahora digo, Señor, si tú a todos los enfermos que se acercaron a ti cuando tú estabas aquí, tú los sanaste, ¿por qué ahora no haces lo mismo, Señor? Si tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero bueno, usted sabe que la fe a veces es tan flaca, nuestra fe, mis hermanos. Esa gente, como ellos dependían enteramente de Dios, ellos tenían una fe muy sólida. Ahora usted piensa, bueno, voy a orar al Señor para ver si me sana, y si no, ya saqué la cita, allá tengo una cita allá en el seguro. Así que si acaso no me sana el Señor, voy corriendo para el seguro. Entonces ya usted está en dos aguas. Allá no podía decir así, porque ya no había el centro médico, no había clínica, no había farmacia, si acaso el herbero, ¿verdad? Entonces ahora por eso es que también nuestra fe se ha debilitado bastante, ¿sí? Por las cosas humanas que hay, por la capacidad humana que hay, ¿verdad? Pero dice que Él sanó todos los enfermos. Dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús no murió en la cruz en vano. Él murió sí por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades. ¿Cuánto creen, mis hermanos? Y por eso lo dijo el profeta Isaías. Vamos a leer ese versículo allá en Isaías capítulo 53, que fue la profecía que no le gusta leer a los ¿cómo se llaman estos? Los judíos, los que dirigen. A ellos no les gusta leer mucho esta profecía de Isaías 53. 52:4. 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Cuando yo le oro al Señor, yo no tengo que recordarle nada, aunque la Biblia dice un profeta, recuérdame. Pero aunque yo no tengo que recordarle nada al Señor, yo le digo, Señor, acuérdate que tu palabra dice. Yo no sé si con eso le falta al Señor por decirle acuérdate, porque yo sí me acuerdo. Yo sé que Él se acuerda también. Digo, Señor, tú lo prometiste, Padre. Tú dijiste que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario, Padre. ¿Por qué entonces? Y bueno, hay cosas que hoy, ahora no las entendemos, pero las entenderemos más allá. Pero yo sigo creyendo que Él es suficiente y Él es poderoso y que Él oye nuestras oraciones. Dice, ciertamente Él las llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, esa profecía se cumplió y se sigue cumpliendo al pie de la letra. Y por eso nosotros, a pesar de nuestra debilidad humana, a pesar de nuestra flaqueza, porque yo no digo que soy un cántaro de fe, lleno de fe, tengo un poquito de fe. Lo que sí no me gusta es que cuando se hace la oración para los enfermos, digan que los que no se sanaron es porque no tienen fe. Eso sí no me gusta nada. Porque si no tuviera fe, ¿para que yo me voy a arrodillar ahí? Yo para que me voy a arrodillar así, no va a sanar nada. Pero yo me arrodillo porque es que yo sé que el Señor es poderoso para hacerlo. ¿Verdad? ¿Por qué no lo hace? Bueno, hay cosas que la Biblia misma nos da respuesta. ¿Sí? ¿Sería que Pablo no se sanaba del aguijón que él sufría porque no tenía fe? ¿No tenía fe Pablo? Hermano, más fe que la que tenía Pablo, mis hermanos, muy poco la tenemos. Y dice que 3 veces él le pidió a Dios que lo sanara de ese aguijón. Era un dolor intenso que sufría el apóstol Pablo en su rostro. Amén. Segunda Corintios 12:7. Gloria a Dios.
y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Me he estado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo fue un hombre muy usado del Señor y tuvo el privilegio que muy pocos hemos tenido. Él fue llevado en espíritu al cielo, al tercer cielo, al paraíso, donde dice, oyó cosas que no las puede decir. O sea, es algo tan sublime, tan grande, que él no había palabras para describirle, él no las podía decir. No sé si es que Dios se las prohibió, que no las dijera, o no se podían describir las cosas tan grandes, preciosas, hermosas, bellas que él vio allá, donde un día usted y yo vamos a vivir si somos fieles al Señor, mis hermanos. Y el Señor sabe y conoce nuestra naturaleza. Él sabe que nosotros nos enaltecemos con facilidad y nos vanagloriamos por cualquier cosa. Me sanó el Señor, que ustedes no se sanan porque es que ustedes no tienen fe. A mí sí me sanó porque es que yo sí soy un tronco de fe. ¿Sí? Me enaltezco de una vez. Mire que yo le pongo la mano a los enfermos y se quedan corriendo, los cojo. Nos enaltecemos mucho. Nos gusta alabar, en vez de alabar a Dios, nos queremos alabar a nosotros mismos. Aunque yo no creo que el apóstol Pablo tenía esa actitud, pero de todas maneras el Señor le dice, para mantenerte humillado allí, que no te alabes, que no te ensalces, que no te vanaglories de nada, sino para que toda la honra y la gloria se la des al Dios Todopoderoso. Dice que por eso le puso ese aguijón. Bendito Dios. Y el apóstol Pablo dice que hasta con la sombra sanaba. Con el pañuelo, enviaba el pañuelo, por eso unos locos por ahí llevan un pañuelo, le entra a salir y lo mandan, dice, para que se salen por ahí, locos, metiéndose en cosas que nadie los ha mandado. Pero dicen que ellos mandaban el pañuelo. Y bueno, yo no puedo ir, pero llévenle mi pañuelo. Y dice que le ponían el pañuelo. Y con el pañuelo se sanaban, mis hermanos. Miren qué maravilla, qué poder, ¿verdad? ¿Sí? Pero dice que para que no se enalteciera, entonces Dios le mandó ese aguijón. Era un aguijón que tenía para mantenerlo humilladito. Dios quiere que nosotros nos mantengamos humillados en todo, mis hermanos. Que no nos enaltezcamos por nada, que no nos vanagloriemos de nada. No. Si hacemos algo, hermano, hagámoslo para la honra y la gloria del Señor. Pero nunca para vanagloriarnos nosotros. Para demostrar que somos más capaces, que somos mejores, que estamos superiores a los no. El único superior entre nosotros se llama Cristo Jesús. Sí. Y dice que Él, por la grandeza de las revelaciones, dice, no me levante descomedidamente, me ha sido dado un aguijón en mi carne, como un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Por lo cual dice, 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Bueno, hay un hermano que entiende que él está pidiendo que el Señor lo mate. Porque dice que se quite de mí, es que bueno, ya, me lleve de aquí. Hay un hermano que entiende así, un predicador de los nuestros. No, él no está diciendo que el Señor lo mate o que él se quiere morir. Él está pidiendo que de aquí está hablando ahí del aguijón, ¿verdad? Por eso es que todo texto tiene su contexto. Porque si usted nada más usa el texto, puede usar el texto como pretexto. Entonces por eso es bueno usar el contexto. ¿Me entiende? Entonces hay que ver el contexto de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere que se quite de él? ¿La vida? No, el aguijón. Es el aguijón, el dolor, el sufrimiento que le está llevando. Estuvo llevando y por eso le pidió al Señor 3 veces, pero a la tercera vez el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mantente así, flaco, así flaquito.
No te vanaglories de nada, no te ensalces por nada. Dice el Señor, basta de mi gracia, suficiente con la gracia salvadora del Señor, porque mi potencia o el poder del Señor en la flaqueza, en los pequeños, en los más humildes, es que Dios se engrandece. ¿Cuánto creen eso, mis hermanos? Ahí es donde Dios se enaltece. Dice que Él habita en las alturas y en el corazón de los humildes. Ese Dios que nosotros hemos creído, ¿verdad? Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi flaqueza, porque habita en mí la potencia de Cristo. Queremos que el poder del Señor se manifieste en nosotros. Mantengámonos en humildad. Y eso es lo grande del cristiano. La grandeza del cristiano es en la humildad. Y por eso todos debemos pedirle al Señor, enséñame a ser humilde, Señor. Porque lo que nosotros traemos no es humildad, sino soberbia y orgullo. Eso es lo que hay en nuestra carne. Pero el Señor le gusta es que seamos personas humildes. Y humilde no es que usted sea bobo. No confunde, como yo he dicho, a alguien no le gustó eso, me corrigió, ¿verdad? No confunde ser manso con menso, ¿no? Manso es una cosa y menso es otra, ¿verdad? Entonces, no vaya a confundir la humildad con que usted va a andar por ahí todo descachalandrado, todo lagañoso, todo descuidado, todo mal vestido. Ese hermano sí es humilde. No, eso no es humildad. Eso no es humildad. Eso es antihigiénico, para no decir otro término. Sí. No, eso no. Entonces hay que entender lo que es humildad. Y la grandeza del hombre y la mujer cristiana está en la humildad. Y la humildad es tener esa capacidad para dejarse enseñar del Señor, para reconocer cuando nos equivocamos, no para justificar nuestros errores, sino para reconocerlos, ¿verdad? Que seamos personas enseñables para que podamos aprender, que obedezcamos al Señor y su palabra, ¿verdad? Entonces, y tantas otras cosas, ¿verdad? Que pueden ser las cualidades de humildad que Dios espera en nosotros. Y por eso entonces el apóstol Pablo aceptó esto, ¿verdad? Como algo que ya era parte de su vida ministerial, a pesar del sufrimiento que él llevaba. Timoteo era otro hombre que sufrió bastante, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo cuando la escribió, dice, a causa de tus continuas, o sea que no era una, de tus continuas enfermedades, dice. A causa de tus continuas enfermedades. Ven. No bebes de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. El apóstol le da una instrucción, ¿verdad? Parece que el agua ahí no era muy saludable, no era muy potable, y en parte, porque a veces las enfermedades vienen por desarreglos que hacemos, ¿verdad? Porque no tenemos cuidado en muchas cosas, y eso nos va a traer enfermedades. Pero hay algo más que dice ahí el apóstol. Y le decía, no beba de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Pero mire lo que dice el versículo 24. Amén. Los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifiestos, mas a otros les vienen después. Miren, muchas veces sufrimos enfermedades, no por pecado que estamos haciendo ahorita mismo, pero que sí lo hicimos. ¿Sí? Sí lo hicimos. El Señor nos perdonó, pero las consecuencias se sufren. Porque todo pecado trae su consecuencia. Lo único que no vamos a ser condenados con el resto del mundo. No vamos a irnos al infierno. Pero el pecado trae consecuencias. Eso fue lo que le pasó a David. El Señor perdonó a David,
lo perdonó. ¿Pero pudo evitar las consecuencias de su pecado? No. Todo lo que sufrió David por el pecado que hizo, o por los pecados que hizo, le vinieron después. Entonces, a veces, no digo que siempre, a veces sufrimos algunas cosas por los errores que cometimos en el pasado. Y esta carne lo sufre. Esta carne lo sufre. Y entonces, ¿dónde está el perdón del Señor? Pues, claro, el Señor te perdonó, pero tu carne va a sufrir. ¿Sí? Tu carne va a sufrir. Y por eso muchas veces sufrimos muchas cosas. Por eso no juzguemos a nadie. No juzguemos a nadie. Dejémosle el juicio a Dios. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Un obispo de la iglesia. ¿Y cómo era su trayectoria? Dice, desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Porque él tenía a su madre y su abuela que eran, ¿verdad?, mujeres fieles, devotas. Entonces, él no había andado pero quién sabe qué le pasó en la trayectoria, ¿verdad? Y ahora estaba sufriendo. Entonces, a veces los sufrimientos vienen como una purgación para que nos mantengamos humillados. Yo he visto hermanos que han sido fieles, luchadores, trabajadores, predicadores, han ganado almas, y los últimos años pasan en una cama. ¿Quién te cree? Muchas veces purgando. Gloria a Dios. Porque eso entonces nos permite una purificación espiritual. Gracias a Dios. Una purificación espiritual. Si usted ha hecho deshecho y no le ha pasado nada, bueno, le va a pasar allá en el infierno y allá sí no va a tener salida. Pero si sufrimos algo aquí por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por nuestro pecado, Dios nos está purificando. Y ese momento lo vamos a usar para humillarnos delante del Señor. Yo recuerdo cuando el hermano Efraín Mejía, usted sabe que Efraín Mejía fue el instrumento para que el Evangelio llegara a El Salvador, y también tengo entendido para que llegara a Boca del Toro. La segunda iglesia después de Puerto Pilón que fundó nuestro hermano ministro Mora fue en Changuinola. Pero cuando fuimos a Estados Unidos en 1999 con el obispo Arsenio, él conocía bien la doctrina. Él fue defensor de esta doctrina. Pero allá las religiones lo envolvieron. ¿Sí? Y bueno, la religión predica la palabra de Dios, es muy bonito, pero muchas veces ocurren cosas lamentables, cosas serias. Como también a veces entre nosotros, no vamos ahora nosotros a hacernos, no, aquí pasan cosas también a veces, ¿verdad? Porque es que donde está el pueblo de Dios, ahí el enemigo quiere hacer daño y entrar. Pero lo cierto es que el hermano, él sabía que no había realmente mantenido fidelidad en lo que él había recibido. Y él estaba tendido ahí en una cama moribundo. Yo no sabía lo que tenía. Posiblemente si me dicen lo que tenía no hubiera entrado a ese cuarto. Pero bueno, gracias a Dios me guardó, y al obispo general Arsenio también. Y él nos mandó a decir, por favor, vengan, hagan una oración por mí. Me alegro que hayan llegado a los Estados Unidos. Tanto que yo esperé que vinieran acá, dice. Y bueno, nos relató cómo él había formado una iglesia, y por usar la personería jurídica de otra agrupación, el pastor de esa agrupación le quitó la congregación que él estaba presidiendo y ya no pudo hacer más nada. Eso fue lo que él nos relató. Pero él nos decía, yo sé que yo estoy sufriendo porque me faltó fidelidad a Dios. Yo le fallé al Señor. Y Dios me tiene aquí, pero yo siento que esto es para mi purificación. Yo siento que esto es para mi purificación. Y si es para mi purificación y para que mi alma no se pierda, porque el Señor apriete más duro, dice. Así lo digo él. Que el Señor me dé más duro, pero que mi alma no se pierda. Y bueno, al año supimos que el hermano partió con el Señor. Pero él aceptaba, ¿verdad? Muchas veces, yo estoy diciendo que ahora todos los que van a ir así, lo primero van a tener que pasar en cama un par de años. Yo no estoy diciendo eso porque Dios trabaja de muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. Pero
Las enfermedades vienen por muchas razones muchas veces, por muchas razones. Y nosotros tenemos que, de todas maneras, si el Señor nos sana, gloria a Dios, le damos gracias a Dios. Si no, seguir confiando en el Señor, seguir confiando en el Señor y saber que nosotros servimos a un Dios de poder y que esas promesas están allí para nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos que apropiarnos de esas promesas. Y cuando sentimos una dolencia, una enfermedad, un sufrimiento, remitámonos al Señor. Confiemos en el Señor. Dice la palabra del Señor, ¿está alguno enfermo? ¿Qué debe hacer? Llame a la ambulancia al 911. Dice ahí así. No, ahí no dice así. Santiago 5 también. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si tuviera pecado, le será perdonado. Mire, hace la salvedad. No siempre que es pecado, pero dice, y sí, porque hay ocasiones que sí. Si estuviera en pecado, dice, le será perdonado. A veces nosotros decimos, no, este pecado si no lo perdona el Señor. Entonces, ¿para qué Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Para qué Él me llama a confesarle? Y claro, tengo que hacerlo con sinceridad y con temor y reverencia y no pretender jugar con Dios. Pero sí, Dios perdona. ¿Cuánto cree que Dios perdona? Hermano, yo un día oí un hermano dice, nuestra iglesia no es una religión, porque entendemos que el que recibe al Señor y después se va al pecado, ya Dios no lo perdona. Dios no lo perdona. Y el hombre era un pastor evangélico, se quedó, dice, ¿y ese Dios de ustedes cuál es? Yo no conozco ese Dios. Ese Dios de ustedes que no perdona al que... El hombre estaba burlando del hermano. Si Dios perdona, hermano, ¿cuánto creen que Dios perdona? Si no, nos pidieran un poco por ahí que estaba medio emparchadito, pero está luchando. ¿Sí? Está luchando y Dios le ha dado una oportunidad. Yo no le estoy diciendo a nadie que haga eso. No jueguen con su alma, no jueguen con su salvación, porque con Dios no se juega. Pero Dios perdona. ¿Cuánto creen que Dios perdona? Yo sí lo creo. Y por eso todos los días en mi oración y en cada oración, después de darle gracias a Dios, después de alabar su nombre, le digo, Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Dios mío. Acuérdate que soy tierra, que soy barro, Señor. Yo quisiera ser perfecto como tú, pero no puedo, Señor, porque soy humano. Ten misericordia de mí. Entonces, no, yo no le voy a pedir perdón al Señor porque eso no, ¿verdad? Ahora el Señor dice, nos manda a nosotros. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame al 911. No, dice, llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él. Oren por él. No es que yo no voy a molestar al hermano, porque quién sabe, él está muy ocupado ahora. Él no tiene tiempo para estas cosas. Puede ser que el obispo, ahora no va a decir, vamos a poner al obispo. No, porque para eso Dios pone en cada lugar un diácono, un anciano, un pastor, ¿verdad? Claro, si me llaman hermano, yo no voy a decir, no, yo no tengo tiempo para eso. Pero por eso hay, ese anciano, ese es el predicador que Dios te ha dado. Ese es el anciano que habla a la iglesia. El predicador que Dios te ha dado. Llámalo. Llama a tu anciano. Llama a tu pastor. Llama a tu predicador. Sí. Y si es un verdadero y buen predicador, él no va a decir, hermano, yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo estoy muy ocupado. No, si Dios nos llamó fue para eso, para servir. Sí. Y tenemos que estar dispuestos a servir a Dios y a nuestros hermanos. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Bueno, por eso es que ahora es fácil el celular, vamos a orar, pero podamos unirlo con aceite con el celular. Bueno, voy a ungir el celular con aceite. Claro que a veces hacemos la oración así también, ¿verdad? Sí, la hemos hecho. Pero la Biblia especifica, ungiéndole dice con aceite. Yo veo, por ejemplo, hermano, un obispo que ya dormía en el Señor. Dios le dio el don de la sanidad. Pero mire, ¿qué le sucedió a él? ¿Y cómo se fue? Que a veces son misterios que uno no entiende. Y el hermano obispo promovió
esa confianza en la iglesia. Él fue el que tuvo esa iniciativa que en cada culto orar por los enfermos, ungiéndole con aceite. Y hermano ministro entonces lo ha secundado en esto y lo ha respaldado, pero el que tuvo la iniciativa fue el obispo general González. ¿Sí? Y Dios lo usó con ese don. Sin embargo, él no se salvó. Y de ese mal se fue, porque no resistió la operación. Son misterios, son cosas que a veces uno no entiende, ¿verdad? Por eso es que, como dice una alabanza, ¿verdad? Que a las cosas que ahora no entendemos, las entenderemos más allá. Yo no sé si alguno se sabe esa alabanza, pero no la recuerdo ahorita mismo, pero hay una parte de la alabanza que dice así, ¿verdad? Pero el hermano tenía ese don, y él promovió ese don en la iglesia. Y eso es muy bonito, mis hermanos. Eso es muy bonito. Dios nos ayude. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a estar de pie para darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos.